A veces guardamos tanto en el pecho, hija, que una parte de nosotras empieza a pararse. Y no es que no tengamos cosas que decir, es que aprendimos a tragarnos las palabras para no incomodar, para no provocar un problema, para que no se moleste, para que no se vaya. Yo también lo hice. Me callé muchas veces. Me guardé lágrimas, enojos, preguntas y hasta mis propias opiniones solo por miedo a que alguien que quería decidiera darme la espalda. Pensaba que si hablaba, si mostraba lo que sentía, si decía lo que pensaba en serio, se iban a cansar de mí. Qué triste es darse cuenta tarde, que callarse también es perderse a una misma. Una vez, con el que era mi compañero de entonces, pasaron meses donde yo sentía que algo andaba mal. Él llegaba tarde, no hablaba mucho, estaba distante. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero me decía a mí misma, no digas nada, Rosa, que quizás estás exagerando. Y si lo enfrentas y te dice que ya no te quiere, ¿qué harás? Así que no dije nada, lo recibía con una sonrisa forzada, le ponía la comida como siempre, y cuando él se dormía yo lloraba bajito en el baño para que no se diera cuenta. No me atrevía a preguntar lo que tanto me quemaba por dentro. ¿Ya no me amas? Pensaba que el silencio era más seguro que una respuesta dolorosa. Pero te digo algo, mi niña. Ese silencio fue más cruel que cualquier verdad, porque me hizo vivir con la angustia constante, con el nudo en la garganta, con la voz rota. A veces una cree que guardar silencio es proteger la relación, pero muchas veces es lo que la envenena. Porque cuando no decimos lo que sentimos, vamos construyendo una muralla entre nosotras y el otro. Y llega un punto donde ya no hay puentes, solo muros, y una se siente sola, aunque duerma acompañada. ¿A ti te ha pasado eso? ¿Has sentido ese peso en el pecho de tener tanto por decir y no atreverte? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Quiero que entre todas sanemos juntas. Con el tiempo aprendí que el amor que te hace temer hablar no es amor, es un apego disfrazado. El cariño verdadero no te calla, te escucha. No te castiga por ser honesta, te abraza por ser auténtica. Y lo entendí el día que finalmente hablé. No fue con rabia, no fue con drama, fue desde mi dolor, desde mi verdad. Le dije todo lo que había callado por meses. Lloré, sí, pero también me liberé. No te voy a mentir, él no reaccionó como yo esperaba. Pero lo que sí gané fue paz, porque al fin me escuché a mí misma, y ahí fue cuando empecé a reconstruirme. Muchas veces, mi amor, confundimos el miedo a perder a alguien con el miedo a estar solas. Pero estar con alguien que te hace sentir que no puedes ser tú, que no puedes decir lo que sientes, que te silencia, eso también es una forma de soledad. Y peor aún es una soledad que duele el doble, porque estás acompañada y aún así te sientes invisible. Por eso te lo digo de corazón, no te calles. Tu voz es valiosa. Tus emociones no son un estorbo, tus límites no son exageraciones, tu intuición no está loca. Si algo te duele, dilo. Si algo te molesta, exprésalo. Si algo te da miedo, confíalo. Y si alguien se aleja porque te mostraste real, entonces ese alguien no era para quedarse. Aquí en Reflexiones que Sanan hablamos sin miedo, así que si tú también has vivido una historia parecida, si te has sentido silenciada, si has aprendido a hablar o si estás luchando con eso justo ahora, escríbelo. Este espacio es nuestro para sanar, para compartir, para crecer juntas. No tienes que ser valiente de golpe. Basta con un pequeño paso, una palabra, una frase, una conversación sincera. A veces el cambio empieza con un simple "ya no quiero callarme más". Y ese es el comienzo de tu libertad. Comparte esto con alguien que esté guardando lágrimas en silencio. A veces, lo que más necesitamos no es un consejo, sino saber que no estamos solas. Recuerdo que esa noche, después de hablar, dormí con el corazón agitado, pero por primera vez en mucho tiempo, sin ese nudo en la garganta. Había roto el silencio y eso, aunque no lo pareciera, era un acto de amor propio. A veces creemos que hablar es una guerra, pero no. Hablar también es un gesto de cuidado, es decirle al otro, esto que siento importa. Pero más que al otro, es decírtelo a ti misma, porque cuando tú te validas, cuando no esperas que el otro reconozca tu dolor para tú reconocerlo, te haces fuerte por dentro. The days afterward were not easy. One comes to realize many things when they stop quiet.
The most difficult thing is to look at yourself in the mirror. Bending grudges, swallowing deceptions with false smiles. It hurt realizing how many times I betrayed myself. But I also understood that the act of realizing was the first step towards not repeating it. Y aquí viene algo que quiero que te quede grabado, mi niña. Cuando una empieza a hablar, no solo le pone voz al dolor, también le abre camino a la sanación. Lo que no se nombra, se enquista, y lo que se enquista duele más. Yo empecé a contar lo que me pasaba a una amiga de confianza, a escribirlo en un cuaderno, a decirlo en voz alta cuando nadie me escuchaba. Y poco a poco, mi voz, que estaba tan apagada, fue encontrando fuerza. No porque alguien me animara, sino porque dentro de mí había una mujer cansada de guardar silencio. ¿Te ha pasado eso? ¿Has sentido que por callar te has perdido a ti misma? Cuéntamelo en los comentarios. Me emociona leerlas porque en cada historia compartida hay una mujer que empieza a sanar. Aquí no hay juicios, solo comprensión. Este espacio lo creamos juntas, palabra a palabra. Me acuerdo también que empecé a poner límites. No de golpe, no con gritos, sino con claridad. Una vez, en una conversación con uno de mis hijos, le dije: sé que me quieres, pero hay cosas que me duelen, y necesito que me escuches sin minimizarme. Fue como romper una cadena invisible. Y él se quedó callado, pensativo, y luego me dijo: nunca te había escuchado hablar así, mamá. Y claro, siempre fui la que se callaba para no incomodar. Pero ese día entendí que poner límites no aleja a quienes te quieren de verdad, los acerca, porque les muestras quién eres en realidad. Y es que muchas de nosotras hemos sido criadas para ser buenas, tranquilas, comprensivas, pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a decir: esto no me gusta, esto me duele, esto no lo acepto. Y menos aún nos dijeron que eso no nos hace malas, ni difíciles, ni exageradas. Nos hace humanas y completas. Así como te hablo ahora, también lo hablé con otras mujeres. Una vecina, por ejemplo, que vivía con miedo de decirle a su pareja que quería estudiar, que soñaba con abrir su pequeño negocio. Me miró con ojos llenos de esperanza cuando le conté mi historia. Y meses después me abrazó diciendo: ya empecé, Rosa, y no sabes cómo me siento de viva, porque hablar también es eso, recuperar la vida. A ti que me escuchas desde el otro lado de la pantalla, te digo con todo mi cariño: no esperes a que te entiendan para empezar a hablar. Háblate bonito tú primero, escúchate tú, respétate tú, y en ese proceso alguien se aleja, deja que se vaya, porque quien de verdad te merece, se queda y te escucha. Y si sientes que aún no puedes hablar, que las palabras se te ahogan, entonces escribe, canta, llora, dibuja, haz lo que sea necesario para que esa emoción salga de ti, porque lo que no se dice se transforma en angustia, y tú mereces vivir en paz, no en constante tensión por guardar lo que eres. Comparte este mensaje si alguna vez te callaste por miedo. Quizás alguien lo necesita más de lo que imaginas. Y si aún estás en ese proceso, no estás sola. Aquí estamos juntas, aprendiendo, creciendo, hablando y sanando. Una de las cosas que más aprendí cuando dejé de callarme fue que la voz no solo sirve para hablarle a los demás, también sirve para escucharse a una misma. Porque cuando una mujer empieza a ponerle nombre a lo que siente, empieza a recuperar partes que había olvidado. Y yo olvidé muchas. Olvidé que podía decir no, que podía cambiar de opinión, que no tenía que cargar con todo sola. ¿Sabes lo duro que es darte cuenta de que viviste años tratando de complacer solo para que no te dejaran? Y aún así, algunas personas se fueron igual. Y entonces te das cuenta de que callarte nunca fue garantía de nada. Solo fue una forma de quedarte sola contigo misma. Hubo un momento que recuerdo con claridad. Estaba en la cocina, removiendo una sopa que ya ni siquiera sabía a lo que me gustaba. Y de pronto pensé: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué parte de mí dejé aquí en esta olla, en esta casa? Me sentí como una sombra de lo que fui. Y ahí, en ese silencio, me respondí algo que nunca había dicho en voz alta. Estoy agotada de ser la fuerte, la comprensiva, la que siempre aguanta.
Y lloré como una niña que se da cuenta de que nadie más va a venir a rescatarla, porque la única que puede salvarte eres tú misma. Esas lágrimas no fueron de tristeza, fueron de nacimiento. Fue como si la Rosa de antes, la que se tragó tantos gritos y tantas verdades, empezara a decir, aquí estoy. Y desde ahí empecé a hablar con más firmeza. No solo a los demás, sino al mundo. Empecé a escribir en papeles sueltos, a decir, esto es lo que quiero. Esto es lo que ya no voy a permitir. Me costó, claro, a veces me temblaban las piernas, a veces me arrepentía al minuto de haber dicho algo que tenía guardado hace años, pero no me detuve, porque cuando una empieza a sanar ya no quiere volver atrás. Y no creas que todo fue fácil. Algunas personas se molestaron, me dijeron que había cambiado, que ya no era la misma Rosa. Pero ¿sabes qué? Tenían razón, ya no era la misma. Era una mujer que por fin se elegía, que ya no iba a decir que sí cuando quería decir que no, que ya no iba a disfrazar el dolor con frases como no es nada, estoy bien, porque no estaba bien, y empezar a decirlo en voz alta fue una revolución interna, un acto de amor, un pacto conmigo misma. ¿Y tú? ¿Te has sentido así alguna vez? Como si te estuvieras apagando por dentro. Cuéntamelo en los comentarios. Esta comunidad crece con cada palabra que compartimos, con cada historia que se libera. A veces leer que otra ha pasado por lo mismo te da el valor que te falta. No estamos para juzgar, sino para abrazar. A veces, mi niña, las mujeres aprendemos a leer las emociones de los demás mejor que las propias. Nos volvemos expertas en cuidar a todos, pero nos descuidamos a nosotras. Y eso no es amor. Eso es olvido. Y no nacimos para vivir en el olvido. Nacimos para ser escuchadas, vistas, amadas, pero sobre todo para reconocernos a nosotras mismas. Una de las cosas más lindas que descubrí fue que mi voz tenía fuerza. No para gritar, sino para sostenerme. Empecé a decirle a la vida lo que quería. Empecé a mirarme con ternura. A veces me hablaba al espejo y me decía, Rosa, estás aprendiendo. Vas bien. Puede sonar tonto, pero funcionaba, porque después de tanto tiempo esperando que otro me viera, por fin me estaba viendo yo. Si hoy estás atravesando ese momento donde sientes que hablar va a romper algo, recuerda esto. A veces hablar no rompe, revela. Revela lo que está roto hace tiempo, y aunque duele, también libera, porque uno no puede sanar lo que niega. Me puede abrazarse si se vive escondida tras un todo está bien. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Tu voz es el puente entre la mujer que fuiste y la mujer que estás llamada a ser. No la apagues, no la minimices, y si sientes que nadie te escucha, aquí estoy yo, y están todas las que leen, todas las que sienten, todas las que están listas para acompañarte. Comparte esto si conoces a alguien que aún guarda su voz en una cajita, esperando el momento perfecto. Dile que el momento es ahora, que merece hablar, merecer ser escuchada y, sobre todo, merecer ser ella misma. Y un día, casi sin darme cuenta, me descubrí caminando diferente, no más erguida, no más segura, sino más liviana, como si el alma ya no cargara ese peso antiguo de las palabras no dichas, de los abrazos negados a una misma, de los no pasa nada que escondían tormentas. Me miré al espejo, no buscando arrugas o cicatrices, sino queriendo encontrar a esa mujer que durante tantos años había vivido para otros y que por fin empezaba a vivir para ella. Y ahí estaba, con los ojos más claros, no por el color, sino por la verdad. Porque cuando uno empieza a decir lo que siente, la mirada se limpia, porque ya no hay que esconder nada. Aprendí que hablar no es falta de humildad, es acto de coraje, que decir esto me duele no te hace débil, te hace humana, y que cuando dejas de tener miedo a perder a alguien por hablar, recuperas algo mucho más valioso, a ti, hija, a ti, porque nadie puede amarte completo si tú no estás completa, y nadie puede respetar tu voz si tú misma la callas para agradar. ¿Sabes qué pasa cuando una mujer empieza a hablar desde el alma? Se vuelve un faro, y no te exagero, empieza a iluminar sin querer, a inspirar sin planearlo, porque su verdad resuena, porque su historia sana, y porque en cada palabra que suelta, libera también a otra que estaba esperando el permiso para hablar.
Yo vi eso, lo viví. Una vecina me dijo un día, desde que te escuché, empecé a escribir lo que no me atrevo a decir. Y otra, más joven, me abrazó llorando, diciéndome, gracias por mostrarme que se puede salir del silencio sin romperse. Y ese, mi niña, es el regalo más grande que una puede dar. No una lección, no una cátedra, sino la honestidad, la de mostrar nuestras cicatrices sin vergüenza, porque eso que a ti te duele probablemente ya le dolió a otra. Y esa conexión no solo consuela, salva. Nos salva de creer que estamos solas, nos rescata del aislamiento emocional, nos recuerda que aún en el dolor hay esperanza. Hoy, si pudiera hablar con mi yo de hace 30 años, la abrazaría fuerte y le diría, no tengas miedo. Tu voz no va a espantar a quien te ame de verdad. Tu verdad no va a romper el amor real, solo lo va a purificar. Y si tú estás leyendo esto ahora y te reconoces en mis palabras, si alguna vez temiste que hablar fuera a alejar a alguien, te lo digo como quien ya caminó ese camino. El amor que se va porque hablaste nunca fue amor. Fue apego, fue dependencia, fue miedo disfrazado de cariño. You're not here to live quiet. You're here to be you, with your voice, with your laughter, with your angers, with your limits, with your entire story, not parts, not pieces, entera and amada así. Así que hoy, si estás luchando con las palabras atoradas, si llevas semanas queriendo decir algo que te quema por dentro, si el silencio se te volvió una prisión, haz una promesa contigo. Una simple pero poderosa. No me voy a callar más para sostener lo que me está rompiendo. Escríbelo, repítelo, llévalo contigo. Si necesitas una señal para empezar a hablar, esta es. Este video, este momento, este encuentro entre tú y yo, porque si llegaste hasta aquí no es por casualidad. Tu alma te está diciendo que es hora de elegirte, de cuidarte, de sanar. Y cuando lo hagas, cuando tu voz salga como un suspiro liberado, como un grito ahogado que por fin encuentra aire, acuérdate de mí, de esta rosa que también tuvo miedo, que también se cayó muchas veces, pero que eligió hablar y reconstruirse. Comparte este mensaje si alguna vez tuviste que elegir entre callar o perder, y al fin te diste cuenta que perder a quien no te deja hablar no es pérdida, es libertad. Comenta si te sentiste reflejada en alguna parte porque tu historia puede ayudar a otra. Y síguenos, porque cada semana, aquí en Reflexiones que Sanan, nos encontramos entre palabras que curan, memorias que enseñan y verdades que por fin se atreven a salir. La vida empieza cuando dejas de esconder lo que eres. Y tú, mi niña, tienes todo el derecho de vivirla con la voz en alto, sin miedo, sin culpa, sin permiso, porque quien te quiere te escucha, y quien te escucha no te hiere.